reflejados en la palabra del Señor, siempre el Espíritu Santo de alguna manera nos confronta y nos trata de ayudar, sí, a mejorar. El camino del Señor siempre nosotros vamos a ir mejorando. Así que acompáñenme por favor al capítulo 1. Vamos a ver todo el capítulo, quédense tranquilos que lo vamos a hacer de forma dinámica. Capítulo 1 de Malaquías. Y antes de comenzar me gustaría orar, ¿sí? Si me pueden acompañar una vez más, por favor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos permitiste llegar a todos, Señor. Gracias porque en tu gracia, Señor, podemos estar acá, puedo estar yo parado y podemos estar sentados, Señor, del otro lado. Tú eres un Dios grande y misericordioso, Señor, y aún siendo pecadores decidiste amarnos, Señor. Por eso te damos gracias por eso. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea glorificada, sea viva, Señor, como lo es, y eficaz para nosotros, y que tu Espíritu Santo nos esté guiando, Señor, a hablar y aún a escuchar para poner en práctica lo que tú tienes para decirnos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este profeta Malaquías, ¿sí?, es el último registrado en la Biblia del Antiguo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? Después vamos a ver que aparece Juan el Bautista, ¿sí? Pero no tenemos un registro escrito puntualmente sobre Juan el Bautista, si no lo vemos en los evangelios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el plan y el propósito del Señor, como decía Gastón también en la charla, es que nosotros podamos ir creciendo en Él y conocerlo cada día más. Y siempre trató de hacer eso con el pueblo de Israel, de una manera personal. Si nos ponemos a pensar, el privilegio enorme del pueblo de Israel es que Dios hablaba con ellos de forma directa, ¿sí? Ninguno de nosotros hablamos de forma directa con el Señor, ¿sí? A no ser que alguno me levante la mano, pero en forma directa con el Señor solamente lo hacemos a través de su palabra y a través de la oración. Pero el pueblo de Dios escuchaba la voz audible de Dios en muchas ocasiones, como ha pasado con Moisés y demás. Entonces tenía un privilegio enorme, un Dios cercano, no era un Dios lejano, como los dioses de los antiguos, ¿sí? Que cada uno tenía un Dios para cada cosa. Este Dios era suficiente. El pueblo de Israel conocía al verdadero Dios y era suficiente. Ahora, el tema principal de esta carta, de este libro, es la infidelidad de Israel y la fidelidad de Dios. Ahora, si nosotros somos sinceros, si alguno tendría que escribir una carta sobre mi vida, también figuraría la infidelidad de Carlos y la fidelidad de Dios, ¿sí? Porque nosotros somos infieles. Por más que queramos, de alguna manera siempre fallamos al Señor. Pero Él es fiel, ¿sí? Y Pablo lo va a decir de esta manera, Él es fiel. Si alguno fuera infiel, Él permanece siendo fiel. ¿Ven? Porque Él es fiel, siempre va a ser fiel. Y Malaquías ministró alrededor del año 450, 430 antes de Cristo, ¿sí? Fue uno de los 3 profetas que ministraron post-exilio, ¿sí? Recordemos un poquito la historia de Israel. Fue después del exilio, cuando ellos volvieron de Babilonia, que Ageo, Zacarías y Malaquías ministraron. Y recuerden un poquito por la historia, Israel estaba bajo el dominio del imperio persa. Así que la vida para Israel en ese momento no era fácil. Las cosechas eran pobres, estaban rodeados de langosta, como va a ver en otro profeta, que generalmente comían todas esas cosechas, y la mayoría de los judíos eran indiferentes y tenían resentimiento contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios había permitido que Babilonia llevara cautiva a Judá y estuvieron deportados por 70 años, ¿sí? Es como si vinieran a atacarnos ahora a nosotros, como argentinos, y nos llevaran 70 años, no sé, a Estados Unidos. Un país que por ahí generalmente no es la misma cultura, no es el mismo idioma, y estemos ahí durante 70 años, perdamos nuestras casas, y Argentina esté destruida, ¿sí? Quede como un recuerdo de una nación. Así estaba el pueblo de Israel, recordando a Israel como una nación. Pero en Malaquías vemos que volvió Israel a su nación, pero ya estaban resentidos contra Dios.
ya habían regresado, pero estaban resentidos. No solo el pueblo, sino aún los sacerdotes estaban violando la ley mosaica, ¿sí? La ley de Moisés sobre los sacrificios, los diezmos y las ofrendas. El templo ya estaba reconstruido, los muros ya estaban reconstruidos también, pero el corazón de Israel estaba lejos de Dios. Así que este libro de Malaquías, o puntualmente en el capítulo 1, nos va a ayudar a comprender el amor de Dios y cómo debemos nosotros dirigirnos a Él para poder honrarlo y amarlo, ¿sí? Mediante 3 razones que vamos a encontrar en este libro. La primera es que Dios nos ama, ¿sí? La segunda es que Dios nos amonesta. Y la tercera es que Dios nos advierte quién es. Así que acompáñenme por favor a ver la primera razón, que es que Dios nos ama. Vamos a leer el versículo 1, por favor, del capítulo, y el 2. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y el versículo 2 dice, yo os he, ¿qué dice ahí? Amado, ¿dice quién? Dice Jehová. Y mediante todo este capítulo, ¿sí? Vamos a imaginarlo así, una confrontación entre Dios y su pueblo. Dios acusando a su pueblo y el pueblo cuestionando cada una de esas acusaciones. ¿A quién se parece? Pueblo de Israel. A nosotros. Dios a través de su palabra siempre nos va, por así decirlo, advirtiendo y mostrando el camino correcto y nosotros siempre excusándonos. Así está el pueblo de Israel en este capítulo. Dios confronta al pueblo y a los sacerdotes y ellos van a poner excusas y cuestionamientos sobre esas acusaciones. Malaquías tenía una difícil tarea. Tenía que llevar el mensaje de Dios, reprender a los sacerdotes y al pueblo. Si recordamos un poquito atrás, vamos a ver a un Israel saliendo de Egipto y toda esa generación que salió de Egipto, recuerdan, no entró a la tierra prometida. Eso es algo que siempre me entristece a mí. Todos los israelitas que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, sino entraron la descendencia de ellos. Ellos estaban siendo testigos de las maravillas de Dios. Todas esas 10 plagas y la forma milagrosa que Dios sacó al pueblo de Egipto y no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque empezaron a vivir como ellos querían. Y me encanta cómo lo resume el libro de Jueces. En el capítulo 21, versículo 25, dice así, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Después de esa etapa, Israel pidió rey. Y en Samuel, en la primera carta, o primer libro de Samuel, dice, Dios le dice, hablando a Samuel, dice, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Israel tenía un rey, que era Dios. Sin embargo, ellos querían tener un rey como todas las otras naciones. Querían tener un rey hombre. Así que Dios le dice, Samuel, quédate tranquilo, no te están desechando a vos como juez, sino a mí como rey. Eso trajo un problema a Israel y el reino se dividió en 2 partes, ¿se acuerdan? 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus quedaron en el sur. Las 10 tribus se llamó Israel y las 2 tribus que se quedaron en el sur era Judá y Benjamín. Y Dios permitió que ambos fueran llevados cautivos, fueran deportados a otra nación, a un pueblo diferente, a una nación diferente. Pero acá en Malaquías, ¿sí? Dios había dado una promesa por medio del profeta Jeremías, que 70 años iban a pasar y Dios iba a permitir que su pueblo volviera. Así que este pueblo que estamos acá leyendo en Malaquías había sido testigo también, como los anteriores de Egipto, habían sido testigos de la promesa cumplida por Dios. Israel estaba otra vez libre de su cautiverio.
Pero así como los primeros israelitas, Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios no es como nosotros, hermanos. Es un Dios de amor, como decía el pastor. ¿Y qué hace? Otra vez, en su misericordia, vuelve a enviar un profeta. Y este es el que estamos leyendo acá, el último profeta, a Malaquías. Y comienza de una manera tremenda este mensaje, como seguramente nosotros no hubiésemos comenzado. Si nosotros estamos enojados con alguien, ¿cómo arrancamos? Siempre arrancamos peleando, mostrando los defectos. Sin embargo, el Señor arranca: yo os he amado. Durante 1000 años el pueblo fue rebelde a Dios, desobediente a Dios. Sin embargo, el Señor dice: yo los he amado. Miren la respuesta del pueblo. Y dijiste, estamos en el versículo 2, ¿en qué nos amaste? El Señor les afirma: yo los he amado. Y ellos dicen: ¿en qué nos amaste? Y Dios tiene esa forma especial que agarra y dice y los conduce al principio. De esta manera, el versículo 2, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Así que no solo Dios los conduce al principio a entender que Esaú era hermano de Jacob y él amó a Jacob, ¿sí?, que es Israel, sino que además va a presentar evidencias de ese amor. Y la primera evidencia que vemos es esta: yo os he amado. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque son las palabras de Dios. Dios dice: yo os he amado. El pueblo que estaba y que había regresado del cautiverio dudaba del amor de Dios. Y ellos tenían una práctica durante generaciones. ¿Saben qué tenían que hacer? Era repetir un Shema. ¿Recuerdan lo que es eso? Que está en Deuteronomio capítulo 6. El pastor allá Leo, ustedes lo conocen, lo dice seguido en las prédicas. El Shema es este. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso hacen los judíos ortodoxos hasta el día de hoy. Lo repiten hasta 2 veces al día. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero el problema que vemos en este libro no es que Dios no amaba a Israel, sino que Israel había dejado de amar a Dios y estaba viviendo una vida religiosa. Tal vez repetían esto porque lo habían hecho sus ancestros, sus antepasados, pero con un corazón lejos de Dios. Lo hacían simplemente en una forma religiosa. Y la segunda evidencia que nosotros encontramos sobre el amor de Dios está en el versículo 3. Dice: y a Esaú aborrecí. Así que amé a Jacob, dice el Señor, y aborrecí a Esaú. ¿Recuerdan la historia? Como primogénito, ¿sí?, el primer hijo de Jacob, aunque eran mellizos, ¿sí?, salió primero Esaú. Él debía haber heredado todas las bendiciones de Dios. Pero en Génesis, en el capítulo 25, nosotros encontramos, y el versículo 34, encontramos esto. Entonces Jacob dio a Esaú pan y lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así dice la Biblia: y así menospreció Esaú la primogenitura. Dios le dio la tierra a los edomitas, ¿sí?, que eran los descendientes de Esaú, pero no les dio ningún convenio de bendición como lo hizo con los descendientes de Jacob. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 y versículo 8. Dice, ¿me acompañan por favor a leerlo? Miren lo que dice hablando de Israel. Capítulo 7, versículos 6 al 8. Esto es Dios hablando de Israel. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial,
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y la razón es no por ser vosotros más que todos los pueblos, os has querido Jehová y os has escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Y el versículo 8 da la razón, sino por cuanto Jehová, ¿está por ahí?, os amó. ¿Cuál es la razón de elegir a Israel? Que Dios los amó. No hay otra explicación. ¿Eran mejores? No, dice la Biblia. Pero Dios amó a Israel. Ahora en el versículo 4 encontramos la última evidencia del amor de Dios. Versículo 4 de Malaquías, volvamos por favor, capítulo 1. Dice, cuando Edom dijere, estos son los descendientes de Esaú, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y le llamarán territorio de impiedad y pueblo por el cual Jehová está indignado para siempre. Wow. Eso sí que es fuerte. Israel está, ¿sí?, ya regresado de su cautiverio. Pero recuerden que Edom era un pueblo cercano, también sufrió durante la invasión de Babilonia a Israel. Pero aún dice que en la Escritura que ellos se alegraron porque Israel fue llevado cautivo. Se alegraron. Pero el Señor prometió restaurar ¿a quién? ¿A Edom o a Israel? Prometió restaurar a Israel. Él prometió que los judíos iban a regresar. Los edomitas orgullosos dijeron, rápidamente vamos a tener de vuelta la tierra en nuestra forma. Pero el Señor dice, ellos edificarán, pero yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad, el pueblo con el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Ven lo que el Señor está tratando de mostrar a Israel? Yo los amo. Israel le dice, ¿en qué? En esto, en que ustedes volvieron de cautiverio y que ustedes son una nación que volvieron a ser reedificada. Miren a Edom, dice, yo elegí a Jacob y a Esaú aborrecí, lo dejé en segundo lugar, en segundo plano. Y ellos van a querer edificar, pero yo destruiré. Y ustedes no, ustedes van a poder edificar porque yo los amo. ¿Ven la diferencia? Y dice, a Israel lo llama una nación santa. Y acá vemos que a Edom le dice tierra de malvados en la Nueva Versión Internacional, sobre el mismo versículo que leímos ahí. Podemos ver claramente la diferencia y cómo Dios con ese amor va explicando claramente la diferencia que tiene Israel con Edom y que aún con todos los otros pueblos de la tierra. Ustedes preguntan, ¿en qué nos amaste? En esto, en que hoy están de nuevo en su tierra y su tierra está reedificada. El templo está reedificado, los muros están reedificados. En resumen, Dios perdonó a los judíos del cautiverio. Y la Biblia dice que hizo que Ciro, Darío y Artajerjes, 3 reyes del imperio persa que gobernaban el mundo en ese periodo, participaran en la reconstrucción de Israel. No solo eso, también le proporcionó 3 líderes para guiarlos en el regreso: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Todo eso hizo Dios por el pueblo de Israel. Y ustedes preguntan, ¿en qué nos amaste? ¿Se entiende lo que trata de hacer el Señor a través del profeta Malaquías? Mostrarle a Israel que Él los ama. No solo al pueblo de Israel, también nos ama a nosotros. Es decir, no podemos dejar de ver el paralelo. Leímos el versículo, de tal manera amó Dios al mundo. Él también ama a su pueblo, ama a los gentiles, a través de lo que vemos en todas las Escrituras. Pero acá estamos viendo una profecía sobre Israel. Y en el versículo 5 va a decirlo en forma resumida: ustedes serán testigos con sus ojos de que yo los amo. El propósito de Israel
era hacer luz a las naciones. ¿Sí? Van a ver que muchas veces el Señor va a decir, yo los he puesto como luz a las naciones. Y ese propósito estaba fracasando, ¿sí? No el Señor, sino Israel estaba fracasando en ser luz a las naciones. ¿Por qué? Porque Israel quería la salvación para ellos solos. Israel no quería predicarle ni mostrarle al Señor a nadie. Nosotros somos los judíos y nosotros solo somos salvos. Y no quería compartir con nadie. Ese propósito estaba siendo fracasado por el pueblo de Israel. Y Israel estaba fracasando de ser luz a las naciones. Ahora, la segunda razón que nos lleva a honrar y amar a Dios con todo nuestro corazón es que Dios también nos amonesta. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie. Pero recordaba al autor de los Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 6, diciendo, porque el Señor, al que ama, disciplina. El que ama, disciplina. Yo trato de decirle eso a mi hijo muchas veces. Nosotros tenemos que disciplinarte como padres porque te amamos. Él no lo entiende, chiquito. Lo va a entender de grande cuando sea papá, como nosotros, ¿no? Nosotros de chiquitos nos quejamos, después cuando somos padres entendemos por qué hacían esos padres con nosotros, ¿no? Pero el Señor nos ama y al que ama, disciplina. Así que esa es la segunda razón. Dios nos amonesta, nos disciplina. Y acá puntualmente ya en el versículo 6 al 7 en adelante, vamos a ver que la acusación no solo es para el pueblo, sino también puntualmente para los sacerdotes. Vamos a leer versículos 6 y 7, por favor. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, otra vez, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis, respuesta del Señor, versículo 7, sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis en la mesa, que la mesa de Jehová es despreciable. Recuerden quién eran los sacerdotes. Eran los encargados de ofrecer los sacrificios en el altar. Ellos también tenían que ofrecer sacrificios por ellos, pero eran los encargados de ofrecer los sacrificios por el pueblo. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Ahora no solo eso, sino el sacerdote debía honrar el nombre de Dios. Sin embargo, lo estaban deshonrando delante del pueblo. Se suponían que los sacerdotes y el pueblo de Israel eran hijos de Dios, pero no estaban honrando a su Padre. Eran siervos de Dios, como todos nosotros, pero lo estaban sirviendo sin temor. Lo estaban menospreciando. Y acá la palabra hebrea es basá, que se traduce también como desprecio, desechar o tener en poca estima. ¿Sí? Así que el pueblo de Israel estaba teniendo en poca estima el nombre de Dios. ¿Sí? Es la misma palabra que se traduce para mostrar cómo Esaú menospreció la primogenitura. Así que podemos decir que Esaú tuvo en poco la primogenitura. ¿Sí? Ahora, ellos otra vez preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿De qué manera, dice la Nueva Traducción Viviente, hemos tratado tu nombre con desprecio? Y el Señor, como dije al principio, no siendo como nosotros, otra vez con paciencia va a explicarlo. Y dice, en que están ofreciendo pan, ¿sí? O literalmente comida inmunda. Recuerden que en el cautiverio, en esos 70 años que el pueblo de Israel estuvo llevado a cautivo, los sacrificios se habían detenido, ¿sí? Ellos estaban en otra nación, así que no había más sacrificio. Ahora, el sistema sacrificial, ya había sido restaurado por Esdras y por Nehemías. Pero ahora la forma en que ellos lo estaban haciendo estaba deshonrando
a Dios y estaban ofreciendo las obras en vez de lo mejor. ¿A quién nos hace acordar en esa ofrenda? Hay una ofrenda famosa en la Biblia. Aquí nos hace recordar quién fue y ofrendó delante del Señor las obras. En Génesis hay una muy conocida, capítulo 4, la pista. ¿Quién? La de Caín y Abel. Sí, Caín fue rechazado su ofrenda porque él trajo las obras. Y la de Abel fue aceptada porque él trajo lo mejor. Así que el pueblo de Israel estaba haciendo como Caín en ese momento. Estaba trayendo las obras. ¿Sí? Acompáñenme al versículo 8. Vamos a leer el versículo 9 juntos. Sigue diciendo el Señor, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Pregunta. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y miren lo que dice el Señor, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que Él tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era el punto principal del sacrificio? Por eso es tan importante el sacrificio en el Antiguo Testamento. Porque el sacrificio del Antiguo Testamento apuntaba al Cordero de Dios, a Cristo. Así que ese sacrificio debía ser perfecto. Y ellos estaban sacrificando lo malo, lo cojo, lo enfermo. Entonces no estaba reflejando el sacrificio de Cristo, que iba a ser perfecto. Ese sacrificio lo hizo por nosotros, por nuestros pecados. Y ellos estaban llevando animales imperfectos. Entonces no podían representar el sacrificio perfecto de Cristo. Por eso esos sacrificios eran rechazados por el Señor. Recuerden que lo que nosotros ofrecemos al Señor, nuestra ofrenda, y no necesariamente hablamos de dinero, sino todo lo que nosotros ofrendemos al Señor, va a mostrar lo que está en nuestro corazón. El Señor dice, porque donde está tu tesoro, también está ahí tu corazón. Y más adelante en Mateo el Señor va a reprender al mismo pueblo, a los fariseos, diciéndole, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué triste. Hermano, yo les pido, por favor, ¿para qué vamos a fingir delante del hermano? ¿Para qué vamos a fingir delante del Señor que lo honramos si Él conoce nuestro corazón? No pierda el tiempo disimulando. Si aún no se han entregado de corazón al Señor, háganlo hoy mismo. Porque el Señor conoce nuestro corazón. La Biblia dice que Él no puede ser burlado. Entendamos esto porque es importante para que nosotros tengamos una vida cristiana sincera. El Señor conoce nuestro corazón. Eso no quiere decir que no le fallemos. Eso solamente quiere decir que conoce nuestro corazón. Y si nuestro corazón es sincero para querer agradarlo, Él nos va a ayudar a mejorar y avanzar en esta vida cristiana y a parecernos cada vez más a Cristo. Tal vez otra de las razones que podemos encontrar en que estos sacerdotes aceptaban esos sacrificios eran porque ellos eran alimentados con esos sacrificios. Es como si hoy sacrifiquemos un asado, ¿sí? Voy a ponerme yo, no le voy a decir a Gastón, y lo coma yo con mi familia y mi hijo. Entonces, si el asado no es tan bueno, por ahí voy a traerlo igual. Total, yo voy a alimentarme seguro. Tal vez era esa la actitud de los sacerdotes. Bueno, aceptamos lo que venga si nos aseguramos nosotros nuestro bienestar. De la manera que sea, estaban deshonrando el nombre de Dios. Y el Señor va a decir algo así. Bueno, si a ustedes les parecen que estos sacrificios son correctos, vayan y preséntenlo a su príncipe. Otra traducción dice, o a su gobernador. ¿Por qué? Porque Israel estaba, recuerden, bajo el dominio persa, y los persas habían puesto gobernador, ¿se acuerdan de la historia de Daniel? Sobre cada provincia.
Así que Israel tenía un gobernador a cargo de toda esa región. Entonces Dios le dice, bueno, si les parecen que esos sacrificios, esas ofrendas son buenas, vayan y háganlo, hagan esto, preséntenselo a su príncipe, a su gobernador, y vean qué les dice. ¿Sí? Para concientizar al pueblo, eso no es bueno lo que están haciendo. Estoy seguro que no lo van a poder presentar a su gobernador. Obviamente que si era algo malo que le llevaban, los iban a matar. Sin embargo, con Dios sí lo hacían. Le tenía más miedo a su gobernador, más temor que al mismo Dios. Dios termina diciendo en el versículo 9, pidan el favor de Dios. Ahora ustedes pidan por el favor de Dios. Y el versículo 10 aún va a ser un pedido más triste. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Es como si dijera así a los sacerdotes hipócritas, sería mejor cerrar las puertas del templo y detener por completo los sacrificios antes que continuar con esta farsa. Y mientras leía este versículo y lo preparaba, no pude evitar sentir tristeza porque hoy la verdad que en muchas iglesias da gana de ir y cerrar las puertas. Porque es triste el show que preparan, porque ellos consideran que de esa manera uno atrae a la gente. Y es correcto. Esa manera sirve para atraer gente. Pero nosotros no estamos encargados para atraer gente. Nosotros tenemos que predicar el evangelio puro del Señor, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Que esta iglesia tenga 1000 personas, no vale la pena si solamente 100 son salvos. Entonces el objetivo de la iglesia es predicar la verdad del Señor para que la gente se salve y venga al conocimiento de la verdad. No importa la cantidad, sí la calidad, sí que las personas que estén hayan tenido un encuentro verdadero con el Señor. Y ese deseo que tenía el Señor en ese momento, ese es un pedido triste. Él prefería que ese templo sea cerrado antes que sigan sacrificando de esa manera. Y esta es una de las veces que pareciera que el Señor habla como humano, por así decirlo, como nosotros, expresando un deseo. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas? Y me acordaba en Deuteronomio, en el capítulo 5, en el versículo 29, hay un pedido parecido. Dice, ¿quién diera que tuviesen, el Señor, tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quieren saber cómo a un cristiano le va bien? ¿Quieren saber? Guardando los mandamientos del Señor. No hay otra forma. No hay una fórmula específica ni claves para el éxito como muchas veces presentan hoy o leemos en los libros. Nuestra responsabilidad es servir al Señor y guardar sus mandamientos, y el Señor nos asegura que nos va a ir bien. Ahora lo que pasa es que nosotros tenemos el chip del mundo y pensamos que ir bien o que nos vaya bien es que tengamos una buena economía, un buen auto, ¿sí? Una linda esposa o un lindo marido y que no tengamos ningún problema. Pero ese no es el bien que el Señor desea para nosotros. De hecho, Pedro va a decir que el fin de nuestra fe, ¿cuál es? ¿Alguno se acuerda del texto? El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. Entonces, si queremos saber si nos va bien, guardemos los mandamientos del Señor y nos va a ir bien. No importa la condición que nosotros vivamos, nos va a ir bien, porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas.
Así que lamentablemente hoy en día podemos ver esos shows en la iglesia y también tenemos ese deseo de ir y cerrar las puertas. Seguramente el deseo del Señor en el cielo también es que esas iglesias se cierren. ¿Ustedes saben por qué no pasa? Porque el Señor es misericordioso. Lo es con nosotros y lo es con los demás. Y retarda su venida porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. El otro día veía un video que se lo compartió un amigo, voy a ser sincero porque también lo tuve que decir en la iglesia. Cuando lo vi me reí, ¿sí? Ahora le voy a decir cuál es el video. Había un púlpito así como este, ¿sí? Y parece que dos hermanas habían entrado en chisme, ¿sí? Para no decir otras palabras, entre ellas. Entonces el pastor dijo, bueno, para arreglarlo, suban acá, se ponían guantes de box. Estoy hablando en serio, ¿eh? No le voy a pasar el video, si lo quieren después se lo muestro, pero subían acá adelante, dos hermanas, se ponían los guantes de box y resolvían ese conflicto a las piñas. Literalmente, no estoy mintiendo, ¿eh? Ahora digo, ¿a qué llegamos con tal de atraer gente? Con tal de, digo, hacemos cada pavada y deshonramos el nombre de Dios. Menospreciamos el nombre de Dios. Aún pisoteamos, como dice el autor de Hebreos, su gracia, haciendo cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio y de hecho aún presentándolo en el púlpito, en el lugar donde se predica la palabra del Señor. Ahora vamos a leer el versículo 12 y 13 porque los otros dos, el 11 y 14, van para la última parte. El versículo 12 dice, y vosotros lo habéis profanado, sí, hablando del altar, hablando de los sacrificios, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Ven la palabra que usa el Señor constantemente? Despreciable, menospreciado, ¿sí? Esa es la palabra que el Señor usa repetidamente en Malaquías. Versículo 13. Y habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me menospreciáis, otra vez la palabra, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentaste ofrenda. Otra vez pregunta, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? ¿Ven el patrón que se repite solamente en el capítulo 1? Después sigue. Es el mismo patrón. Todas las actitudes de Israel eran de menosprecio delante del Señor, deshonrando su nombre. Y este pueblo que estamos leyendo, en este contexto, como vimos al principio, habían sido testigos de un cumplimiento de la promesa de Dios. Qué triste es cuando las promesas de Dios son cumplidas en nuestras vidas y nosotros seguimos siendo indiferentes. Él había traído al pueblo de su cautiverio. Sin embargo, su actitud era despreciable. Las palabras del Señor sí son fuertes. Y aún dijeron, qué fastidio es hacer esto. Recuerden, durante 70 años el pueblo de Israel no había hecho un sacrificio. Estaban, como por así decirlo, volviendo a empezar y le parecía fastidioso. Yo he hecho esta pregunta en mi interior. ¿Otra vez hay que ir a la iglesia? Oh, qué cansado, qué fastidio. Yo lo he dicho, sin darme cuenta cómo estamos menospreciando el nombre de Dios. Hermanos, qué triste es cuando nos parece fastidioso congregarnos o cuando nos parece fastidioso lo que hacemos para el Señor. Y le ofrendamos el tiempo que nos sobra, el poquito tiempo, o con orar por los alimentos suficientes para tener un tiempo de oración. Créanme que nosotros estamos haciendo lo mismo que Israel si tenemos esas actitudes. Estamos menospreciando al Señor. Estamos no entendiendo cuán grande es Dios.
Hoy lo cantamos, cuán grande es Dios. Él es grande, hermano. Es inmensamente grande y Él es digno de ser alabado y digno de ser honrado y digno de ser amado. Ahora, cuando nosotros no tenemos esa actitud, consideramos fastidioso el Señor, simplemente tenemos que analizar. Acá en la reunión arranca 10:30, me dijo Gastón. ¿Cuánto dura? ¿11:30 termina? 12:30. ¿Cuántas horas son? ¿2? Estamos en el día del Señor. ¿Saben que el domingo es el día del Señor? Después teológicamente algunos dicen el sábado. Si quieren después tomamos un café y lo discutimos. Pero el domingo es el día del Señor. ¿Sí? 2 horas le entregamos al Señor y a veces nos parece fastidioso. Hermanos, cuando pasa así es que muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios hizo por nosotros. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que podamos ser sus hijos. Para que podamos disfrutar de esta salvación tan grande. No seamos como el pueblo de Israel y realmente tengamos una actitud sincera, entendiendo que Él es un Dios grande y que nosotros debemos honrarlo y amarlo. Y vengamos a la casa del Señor con alegría. Ahora, ¿puede ser que estemos dormidos? Por supuesto, somos seres humanos. Puede ser que nos cueste levantarnos con el frío, como decía Gastón. Pero cuando nos levantemos, entendamos que venimos a la casa del Señor. Que tenemos que tener un corazón sincero para alabarlo y honrarlo y adorarlo, porque Él es digno. ¿Por qué lo amamos nosotros? Ustedes que están viendo Juan, ¿por qué lo amamos nosotros a Dios? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos ama. Y la última razón que vamos a encontrar en el capítulo 1 de Malaquías, el primero, recordemos que es que Dios nos ama, Dios nos amonesta y vimos que amar es parte de la disciplina. Y la última es que Dios nos advierte quién es. Estos 2 versículos son los más extraordinarios. Versículo 11. Lo voy a leer primero en la Reina Valera y después lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, porque desde donde el sol, versículo 11, nace hasta donde se pone, miren lo que dice el Señor. Es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Él es digno de ser alabado y adorado y amado y honrado? Porque su nombre es grande. Ahora hay un problema con un verbo en la traducción de la Reina Valera, así que la vamos a leer en la Biblia de las Américas. Dice, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones y en todo lugar. Y se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque en ese momento no se ofrecían sacrificios ni ofrenda en otro lugar, solo en Israel. Pero el Señor dice, pero mi nombre será grande en todas las naciones de la tierra. Y hoy, en el 2025, nosotros venimos a honrar a ese Señor, ¿sí? Porque éramos parte de esas naciones de la tierra. Porque su nombre es grande y es digno de ser honrado. Ahora, hermano, Él es un gran rey. Y su nombre es temido en todas las naciones de la tierra. Yo voy a decir algo que siempre me gusta decir. Si usted no lo quiere honrar, Él va a ser honrado igual. Si usted no quiere llamarle Señor en la tierra, dice la palabra del Señor que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y no está hablando de cristianos, está hablando de toda lengua. Así que si usted no quiere decirle Señor en la tierra, y yo oro para que así sea, lo va a decir en el cielo. Pero ya va a ser tarde.
Así que es mejor es decirle y honrarlo y sentirlo y llamarlo Señor en esta tierra. Pero igual lo va a hacer. Hermanos, el Señor es un gran rey. No importa lo que usted haga, el Señor es un gran rey. El Señor es digno de ser alabado y va a ser temido en todas las naciones de la tierra. Me acordaba cuando Elías, ¿se acuerdan? Va triste a la cueva porque es perseguido por Jezabel. Y él dice, Señor, yo solo quedé en Israel. Nadie más honra tu nombre, nadie más te teme. No, le dice el Señor. Hay 7,000 que yo, dice el Señor, he guardado que honran mi nombre. ¿Ven? A veces nosotros sentimos que somos pocos. No somos pocos. El Señor es un gran rey. Y las naciones enteras, todo el mundo le teme. No todo en general, pero sí en todo el mundo se le teme y se le adora. Ojalá Dios quiera que nosotros seamos parte de los adoradores sinceros delante de ese grupo. Y me acordaba las palabras de Rahab. Si me acompañan por favor a leer Josué capítulo 2. ¿Se acuerdan de Rahab? Josué capítulo 2. Rahab no era del pueblo de Israel, pero miren las tremendas palabras que dicen, que de hecho entran en el grupo de la fe en Hebreos. Rahab se la nombra. Capítulo 2, versículo 10 y 11. Estas son las palabras de Rahab. Dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Versículo 11, oyendo esto, dice Rahab, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y esta es la parte que me encanta. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. El pueblo de Israel había sido testigo de lo que Rahab escuchó. Sin embargo, le bastó solamente con escuchar para decir, su Dios es Dios arriba y abajo. ¿Sí? Le sirvió, le fue suficiente para tener temor de Dios con solo escuchar. Nosotros no fuimos testigos de lo que vivió Israel, pero tenemos seguramente muchísimas cosas que han sido testigos de nuestra vida. Pero hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Que sea suficiente, hermanos, para creer en Él y para tener temor de este gran rey. Ahora, el rey Darío, sí, el que justo nombramos, en el capítulo 6 del libro de Daniel, dice, yo lo leo, de parte mía se proclama un decreto de que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Israel, de Daniel, porque Él es Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Aunque en el versículo 11 leímos algo futuro, volvamos a Malaquías, por favor. Vamos a leer el último versículo para terminar. Versículo 14 dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Va a volver a afirmar lo que dijo en el 11. ¿Por qué? Dice él, porque yo, dice el Señor, soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta, deshonramos y nos comportamos como Israel. Pero lo más triste para nosotros es que si nosotros no lo hacemos, otro lo hará. Si nosotros no honramos a Dios de corazón, va a haber otro que lo va a hacer. El Señor, a través de su Espíritu Santo, se vale por Él mismo. Él es suficiente. ¿Cantamos?
Él es suficiente. Él es un gran rey y es digno de ser alabado, es digno de ser honrado, es digno aún de ser admirado. Como en Isaías 9 vemos uno de sus nombres, Él será llamado, dice, hablando del Señor, Jesús, admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Que a través de estas razones, las cuales Dios nos ama, Dios nos amonesta y nos advierte quién es, podamos ser parte del grupo de los que verdaderamente amamos al Señor y honramos al Señor con todo el corazón. Amén.